Buenos días, bienvenidos a Bracken Books, hoy con una reseña que viene calentita de las máquinas de impresión, pues vamos a abordar la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, que se titula Sidi, una historia de frontera. Como siempre, pero hoy más que nunca, sin spoilers. Pequeña descripción del libro. El libro, como digo, acaba de salir, tiene la tinta fresca, pues salió el miércoles pasado y bueno, ese mismo día me fui a la FNAC más cercana a comprarlo para empezar a leerlo de inmediato porque tenía muchas ganas, la verdad. Es un libro de poca extensión, unas 370 páginas que se lee rapidísimo y más si te engancha la prosa de Reverte. La edición de Alfaguara en tapa dura es muy buena, con letras grandes y papel de buen gramaje, y la verdad es que es una delicia como editan en esta editorial, de lo mejorcito que hay. La portada es un cuadro de Augusto Ferrer y Dalmau, buen amigo de Pérez Reverte y afamado pintor de batallas del que ya hablamos hace un par de programas en la reseña dedicada a la sociedad tradicional. Si os interesa podéis escucharlo en el archivo de iVoox o YouTube. Es el programa 12 de esta primera temporada. Pero volviendo a Sidi y a su portada, que tengo aquí entre mis manos, decir que para esta ocasión Ferrer y Dalmau pinta una figura a caballo perfectamente pertrechada para el combate y que espera a una muchacha que le pase una lanza. La mirada de estas dos personas es francamente deliciosa, mostrando la calma que precede al combate. Es de suponer que representa el cuadro a el Cid Campeador, que será el protagonista de la novela de hoy. ¿Qué sabemos del autor? Arturo Pérez Reverte es uno de los autores más reconocidos en el panorama literario en castellano. Autor de multitud de bestsellers vendidos a diestro y siniestro, es también académico de la lengua, ocupando la letra T en la Real Academia de la Lengua. Vamos, que es toda una celebridad. Hoy voy a tocar por encima su persona y su construcción como autor, dado que Reverte es uno de mis autores favoritos. Tengo un estante entero con sus novelas y por eso es más que probable que nos acompañe aquí en Bracken Books con relativa frecuencia. Pero bueno, unas pinceladas sí que se pueden dar acerca de su figura. Por todos es sabido que Pérez Reverte fue reportero de guerra durante muchos años, realizando crónicas desde conflictos tan relevantes como la Guerra de Yugoslavia, que azotó el centro de Europa en los años 90. Sin duda, esa experiencia con gente bronca en situaciones hostiles ayuda al autor a mostrar en sus textos la guerra con toda su crudeza, desprovista de gloria y de fanfarria alguna. Pérez Reverte es también un señor maduro y muy experimentado, dado que nació en 1951, hace ya casi 80 años. Vivió y se formó durante el franquismo y esta novela, Sidi, es un poco el intento de quitar la camisa azul al Cid. Esto no lo digo yo, él mismo lo comenta en algunas entrevistas que ha dado para promocionar el libro y comenta esto, que el grado de adoctrinamiento al que eran sometidos los jóvenes escolares durante el régimen del general Franco llegaba a extremos de caracterizar al mítico guerrero medieval con la camisa azul de los falangistas, como si el Cid hubiera sido una especie de adalid franquista que comenzó la cruzada nacional para limpiar España de moros, tal y como Franco hizo casi 1000 años después para limpiar la nación de los rojos, de lo que ellos llamaban los rojos. Entonces, bueno, en fin, ante esto, Pérez Reverte trata de retomar la figura del Cid para actualizarla a la época, tratándola con dosis elevadas de realismo y, bueno, adaptándola, si bien es cierto, a la particular visión del mundo que el escritor murciano tiene y desarrolla en sus libros. Para muestra, qué mejor que una cita de la obra. Creo que en estos 2 o 3 párrafos se recoge bien la esencia de lo que acabo de comentar, así como de la novela en sí. Así que leo del libro. Dice así: a Ruy Díaz y a los suyos, mesnada con bandera sueldo, faltos de lugar y señor propios a los que cogerse,
No les quedaba otra que seguir adelante, sin desmayo ni retirada posible, como aquellos griegos al servicio de un rey persa cuya historia le habían contado de niño. Su único camino para la supervivencia, a la espera de que algún día llegase de Castilla el perdón real, pasaba a través de los futuros y sucesivos campos de batalla. Conseguir botines, matar pero no morir o, llegado el caso, morir matando. Desde tiempo inmemorial, desde las guerras de los antiguos o desde siempre, la única salvación de los guerreros sin patria era no esperar salvación ninguna. Para hombres como él, con vidas como la suya, en el incierto paisaje por el que se movían presente y futuro, cuanto quedaba atrás era más un lastre que un estímulo. No había otro mundo real, específico, que el que podía llevar en la silla del caballo o al cinto, con la espada. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Ruy Díaz de Vivar acaba de ser desterrado por la inquina vengativa que el rey Alfonso VI de León y ahora también de Castilla le tiene. Ante eso, nada le queda a Ruy más que mandar una partida de guerra con sus fieles y con aquellos que ya corren a juntarse junto a la hueste del mercenario. Comienza a surgir en torno a él la leyenda de un combatiente que puede vencer a cualquiera en el campo de batalla y que no se arredra ante nadie, ni siquiera ante los reyes. Con estos mimbres se construye una novela en torno a la figura de Ruy Díaz, de su primer destierro por tierras de frontera y a las órdenes del rey moro de Zaragoza. Una novela que nos habla de cómo la figura respetable, aunque a veces infame y dura del infante cristiano, se va convirtiendo en héroe de guerra y espejo de caballeros. Es una novela sobre el liderazgo, sobre la conducción que el líder hace de una hueste de luchadores y gente dura en su constante intento de conseguir pan y cama donde dormir. Una novela sobre ese talante de conductor de hombres que el Cid tenía, para vivir en peligro constante, batallando en campañas por territorio hostil, con poco más que un caballo, una lanza y la reputación de hombre duro para llevar a la victoria y a la supervivencia a su gente. No a todos, claro, a los que sobrevivían a la batalla. Cosas buenas y positivas de la obra. Los libros de Pérez Reverte acostumbran a ser libros aventureros, de acción, en los que pasan cosas, y Sidi no es una excepción, sino mejor dicho, es un gran exponente de esto mismo. Nada de decenas de páginas hablando de sentimientos ni descripciones del paraje, sino que tendremos batallas, galopadas a caballo, persecuciones, asedios, correrías y negociaciones a veces algo bruscas. Como siempre, una de las cosas que mejor hace el autor es huir de los grandes hechos, centrándose en acontecimientos pequeños, batallas de pocos hombres, apenas escaramuzas, alejándose de los grandes nombres que se pueden leer en los libros de texto de historia. Es otra forma de buscar el heroísmo y la épica. Pero no es que Reverte omita los grandes hechos que todos conocemos de la figura del Cid. También tendremos algunos pasajes en los que se recuerda su historia y donde podremos conocer mejor la vida que hasta entonces ha llevado Ruy Díaz, antes de que se convierta en el famoso Cid campeador. Sabremos de su infancia allá por Vivar, el pueblecito burgalés donde nació, de su amistad con el rey Sancho de Castilla y de la cólera del joven castellano cuando este rey le fue asesinado bajo los muros de Zamora por un traidor, por Bellido Dolfos. También se mencionará la famosa Jura de Santa Gadea, que es una de mis escenas favoritas de la peli del Cid, y que aquí Reverte trata con un estilo característico, porque esta novela es en definitiva un capítulo más de la gran novela que Reverte lleva escribiendo 30 años y que trata sobre la moral en los hombres que viven al límite. En este caso, la moral de un infanzón desterrado que tiene una hueste de hombres peligrosos y hambrientos y que tiene que ganarse el pan,
haciendo de mercenario para cualquier tipo de persona. A mí la verdad es que me encanta cómo trata Pérez Reverte la figura de Rodrigo de Vivar, como no es ni mucho menos el héroe puro y blanco que puedas esperar, sino una persona con dobleces y complejidades. También me gusta, claro, cómo va dirigiendo a la tropa. Como he dicho en la sinopsis, este libro creo que su tema fundamental es ese, de cómo un hombre se convierte en conductor de hombres, en un líder que con el paso de los siglos será mítico. Y claro, aquí lo hace a la manera la tristesca que Pérez Reverte siempre mete en sus personajes principales, la de ser un hombre férreo, con normas y códigos internos y dispuesto a pasar por campos de batalla que ni le van ni le vienen con tal de salir adelante, comiendo lo que sus hombres comen, trabajando lo que sus hombres trabajan y exponiéndose al riesgo como uno más, incluso exponiéndose al riesgo más que los demás para dar ejemplo. No falta en esta interesante deconstrucción del héroe español los pequeños momentos donde hacen breves apariciones aquellos elementos de la leyenda que todos conocemos, pero que de inicio están ausentes, como la famosa tizona, el caballo, el rey moro de Zaragoza al que jurará lealtad, o la enemistad con el conde de Barcelona. También está cuando salva a unos musulmanes y comienzan a llamarle Sidi, 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 es decir, Cid, señor en árabe. Y es genial el efecto que en el libro tiene esta escena, me encantó, la verdad. Y cosas negativas de la novela de hoy. Claro, algo hay que decir en las cosas negativas, pero bueno, como fan reconocido de la obra del autor y del personaje central de esta novela, no encuentro grandes defectos que achacarle al libro. Algunas cosas de la trama son predecibles naturalmente y otras están algo alejadas de la historia principal, sin desvelar nada del argumento. No entiendo bien qué pinta la historia de la hermana del rey moro en la novela, creo que sobra totalmente, pero bueno, ahí está. Y también he de decir que me hubiera gustado que algunos personajes tuvieran más desarrollo y escenas. Por ejemplo, me encanta Diego Ordóñez y me hubiera gustado saber más de él. Aunque quizá tenga lo que quiero, porque pinta a que Reverte ha visto aquí la posibilidad de otra saga o trilogía, como ya hiciera con Falcó. Y esto lo pienso debido a cómo es el final, que queda todo bastante encaminado a una posible continuación. Lo cual, pues bueno, a lo mejor se podría haber dedicado a hacer un libro más gordo y hacerlo todo en uno. Pero bueno, ya veremos si sucede esto. Otro personaje que no me ha gustado demasiado es el Rais moruno que acompaña a la hueste cristiana, Yaqub. El Rais es como el comandante de los mercenarios moros y he de decir que este personaje no me gustó no tanto por él sino como porque es como una especie de mala copia del propio Ruy Díaz y no sé, demasiado solemne y caballeresco todo. Es que no puede haber ningún cobarde o ningún mercenario algo menos honrado, y digo honrado entre comillas, porque no son precisamente angelitos. Matan y degüellan que da gusto, pero luego son sinceros y leales y mueren muy a gusto y como auténticos caballeros con un grado de nobleza, bueno, increíble. Entonces, claro, esto te lo crees con uno o con dos, pero bueno, es que hasta el explorador parece la persona más noble que te puedas echar a la cara. Y eso no me gustó, demasiado falso me resultaba todo. Quizá esos son los principales puntos negativos de, por lo demás, una fenomenal novela que recomiendo con mucho fervor, como siempre. Así que ahora vamos a pasar a la segunda cita, donde se produce un breve diálogo entre el Cid, que habla en primer lugar, y el rey moro de Zaragoza, que reflexionaba antes sobre las diferencias entre gobernantes, filósofos y militares. A lo que le dice Ruy Díaz de Vivar: un jefe de guerra ha de tomar una decisión tras otra, dijo, y en eso pasa su vida, ocupado en esas decisiones y en sus consecuencias inmediatas. Es verdad lo que dices, Sidi. Pues claro, los hombres no son ideas. Si los pierdes, tal vez no tengas más.
por qué lo leí y si lo recomendaría. Como he comentado, Arturo Pérez Reverte es uno de mis escritores fetiche. Lo leo todo o prácticamente todo lo que escribe, y algunos de sus libros y los personajes que caminan entre sus páginas están entre mis preferidos. Por ello, y además siendo la temática de esta nueva novela la historia del Cid, pues no podía dejar de leerlo, y además con cierta premura. Y es que la Edad Media y algunas de sus heroicas figuras me han cautivado desde bien niño. Recuerdo tener no más de 10 años y ver unas cuantas veces la famosa película del Cid, protagonizada por Charlton Heston, y ya entonces disfrutar y admirar al personaje. He de decir que la peli es muy buena, tiene toda la esencia del cine clásico de Hollywood y también la recomiendo desde aquí. Así que naturalmente la novela me ha encantado. Me la he leído de una sentada y desde luego os la recomiendo a todos porque creo que es buena y muy disfrutable. Además, para los que no se hayan acercado nunca a Pérez Reverte y a su peculiar forma de entender el mundo y de escribir, creo que es una lectura iniciática perfecta, ya que recoge todos los elementos que suelen acompañar a sus obras: la futilidad de la guerra, el personaje principal con moral propia y poco más que la espada y su caballo para lidiar en un mundo peligroso, el honor, la reputación, la vida militar y entre militares, en fin, una buenísima aproximación a su obra y una más que recomendable lectura para conocer de cerca la historia del Cid, esa persona tan famosa y que no todo el mundo conoce sus pequeños vericuetos. ¿A qué se parece? A veces se critica, y es un poco verdad, que todos los libros de Pérez Reverte son iguales o muy parecidos. En realidad yo creo que él quiere contar una historia, dar un mensaje, y que lo que hace en cada novela es acercarse a este mensaje desde una perspectiva parcialmente diferente. Esto hace que, a mi modo de ver, lo interesante de sus novelas sean los matices y no tanto la historia en sí, que por lo demás siempre es entretenida, aunque no esperemos tampoco que haya grandes giros argumentales. Bueno, a veces si has leído mucho del autor, pues ya sabes cómo van a comportarse los protagonistas, y también es cierto que precisamente por eso empatizas más y te metes más en su piel, porque es como si los conocieras. Los personajes además comparten un nexo común de personalidad, sí, pero tienen también pequeñas variantes que los caracterizan y consiguen que la historia y el mundo narrativo del autor fluyan sin atascarse, a mi modo de ver, claro, siempre. Por ejemplo, hay fuertes reminiscencias entre este Ruy Díaz, prota de Sidi, y el famosísimo Capitán Alatriste, quizá el personaje más reconocible de todos los que Reverte ha escrito. Por ello, esta novela, Sidi, quizá con la obra de Reverte que más parecido tiene es, como digo, con la saga del Capitán Alatriste, por este parecido en los personajes principales. Si bien Diego Alatriste es un capitán fracasado que acaba malviviendo en las calles de Madrid tras haber participado en las guerras de Flandes, ahora alquila su espada y sus dotes como hábil asesino a cualquiera que se lo puede pagar, mientras que el Cid es una figura que emerge como héroe y leyenda de la España de siempre, y a lo mejor es quizá gracias a esta plano que aborda, como he dicho, del liderazgo y de la conducción de hombres y de la planificación de batallas. Quizá eso es lo que hace diferente a El Cid de Diego Alatriste. Pero bueno, lo dicho, mismo mensaje y diferentes formas de abordar este mensaje y acercarse a él, que consiguen un interesante contraste en las diferentes novelas de Reverte. Saliéndonos un poco del mundo revertiano, otra excelente novela de viaje a lomos de un caballo de guerra y campaña en búsqueda de botín durante el medievo es El Cruzado, de Stephen J. Ribell. En ella se nos narra la historia de un noble de baja estofa que acaba enrolado en las huestes que compondrán la primera cruzada, la única en verdad exitosa. Pasearemos por media Europa viendo cómo los cruzados eran una mezcla de gentuza, gente de moral elevada y santurrones que acaban creando el caos por allá por donde pasan,
Y bueno, los pasajes donde finalmente se llega a Tierra Santa y las batallas en que participa el prota son bastante buenos. A mí me gustaron mucho y creo que tienen un aire a este CD de Pérez Reverte que recomiendo para vosotros. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Como siempre, quedo a la espera de vuestros comentarios en iVoox o en YouTube, que ahora que más o menos van a la par podéis escuchar el programa en ambos. Si os ha gustado, dadle un buen like y os emplazo la semana que viene para analizar otro libro, para tener otra reseña. Un fuerte abrazo, amigos, y que paséis un buen día.